Sí, buenas tardes a todos. Estamos grabando la sesión y ya saben que después la vamos a subir a la página. Pues qué gusto estar otra vez aquí. Veo caras que ya hacía mucho no veía. Bueno, no caras, nombres. Y pues vamos a dar inicio. La maestra Leticia, la autora Leticia Sánchez López nos va a platicar sobre los libros de texto, que pues es un tema un poquito controversial. Qué interesante, Leti. Y pues vamos a ver qué nos vas a decir. Ok, Adelante, Leti. gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ah, em, bueno, primero también agradecer en realidad este tema, que efectivamente es controversial y creo que también es importante que nosotros como profesores de matemáticas de bachillerato estemos enterados de qué cuál es la propuesta, ¿no? Se dice mucho en los medios de comunicación y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver para poder emitir una opinión pues fundamentada. Entonces, pues el objetivo es ese, que conozcamos y no nos hemos dado el tiempo de revisar estos materiales, pues que esta sea un incentivo, ¿no? Para que los podamos revisar. Yo me voy a concretar a los textos de secundaria, ¿no? A los contenidos, los textos de libros gratuitos de secundaria. En realidad no tuve tiempo, ya no tengo idea de cómo sea la propuesta de primaria, ¿no? Pero bueno, creo que esto nos puede también dar pues algo de luz, ¿no? En esta discusión polémica. Bueno, eh, pues, pues justo la polémica ha ocasionado eh, eh, pues protestas, ¿no? Manifestaciones. De hecho, no es propaganda, pero es creo que importante que sepamos qué pasa en nuestro país y en nuestra ciudad. Para el 10 de septiembre, el lunes, se ha convocado, algunas organizaciones han convocado a una quema simbólica de libros de texto gratuito, ¿no? Estos nuevos libros. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes de estas manifestaciones, estos grupos, ¿no? Que han promovido pues o que tienen esta postura. Y bueno, no es algo nuevo. Eh, la verdad es que en estos tiempos ha habido ya muestras de estas acciones que yo llamaría que estamos retrocediendo, ¿no? En lo que pensábamos habíamos ganado. Por ejemplo, les voy a dar otros datos. Ustedes recordarán, ¿no? En el 2001, que fue censurada una obra literaria, ¿no? Aura, que fue um, el secretario de Trabajo, Carlos Abascal, fue quien no le pareció, ¿no? Que su hija de secundaria, que estaba en una escuela católica, estuviera leyendo este texto. Pues hubo toda una polémica. Incluso sí se destituyó, ¿no? De su cargo a la profesora. Y bueno, fue algo que muy de chisme, ¿no? Que pasó por ahí. En el 2017, hace muy poquito, en el 2017, también en Estados Unidos, un clásico de la literatura de ese país, que se llama Matar a un ruiseñor en español, traducido al español, también fue prohibido en algún estado, en Mississippi, y este es un símbolo de el tratamiento, cuestionamiento de la situación racial, ¿no? En Estados Unidos. De hecho, hay una película basada en esta obra literaria. Harry Potter, ¿no? También es un libro que en Estados Unidos se prohibió, o al menos se recomendó que se
los padres estuvieran muy pendientes, ¿no? Pues de que sus hijos, si ellos autorizaban que sus hijos leyeran o no este libro, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde mi punto de vista, en este siglo no debería pasar estas cosas, ¿no? Prohibir quemar libros, pero bueno, pues está sucediendo y es algo que también es un termómetro, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo. Bueno, entonces, a lo mejor pensaríamos que esto es algo inusual, que no eh, había sucedido en otros tiempos, pero la verdad es que no es así. Vamos a dar una pequeña revisión, muy, muy rápida a los antecedentes de esta cuestión, ya concretándonos a los libros de texto gratuitos. Entonces, bueno, pues más o menos por ahí del 59 fue que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que es la CONALITEG. Actualmente todavía sigue. Y no tardó mucho en que después de la creación de este organismo, pues se suscitaran ya también protestas, yo diría que muy parecidas a las que estamos ahorita viviendo. Entonces aquí tengo, o sea, esto fue en el 59 y en el 62, de hecho el 2 está documentado que el 2 de febrero de 1962 hubo protestas en Nuevo León, pues sobre estos materiales, ¿no? Y entonces aquí doy alguna documentación de estas, de lo que se decía en ese entonces, que a mí me parece muy ilustrativo y lo traigo a comparación con lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, un padre de familia, y en la primera parte, en la izquierda, pues cuestionaba que este libro fuera hubiera sido escrito o hubiera intervenido más bien en sus realización una profesora cubana, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes podrán leer este reclamo, esta protesta. Decía: ¿cree usted que nos sentimos tranquilos cuando vemos que a partir de septiembre próximo los maestros tendrán como libro guía un texto escrito en Cuba y por una cubana, más mujer, ¿no? Y todavía más en 1960 o sea, cuando iniciaba la revolución escolar de los comunistas de Fidel Castro? Dice: desde luego no lo he leído, no puedo juzgarlo, pero ¿qué nos puede mandar de bueno el actual régimen de Cuba? Entonces ya hay algo muy parecido, ¿no? Ahora de que tampoco muchas personas no hemos leído los libros, pero bueno, ya estamos ahí sobre este material. Y bueno, aquí también en el texto de abajo, también otra persona, digamos, cuestionaba esta parte, que es la formación de equipos de 8 niños y la elección de un jefe entre ellos puede dar buenos resultados en países totalitarios como Rusia y Cuba. Y elegí esta parte, esta frase, porque bueno, también aquí en estos libros de texto que están ahora vigentes, pues también se cuestiona esa parte de la comunalidad, ¿no? Está muy presente y también eso está cuestionándose mucho, ¿no? Entonces, también pasaba antes, ¿no? Y vamos a ver entonces, pues, qué fue lo que sucedió después. Bueno, no voy a decir toda esta cronología de lo que han sido las políticas educativas pues desde 1976, ¿no? Con José López Portillo, pero aquí tengo algunos datos importantes de cómo de cómo se dan estos cambios, ¿no? Que a veces son cambios radicales, como es pues la inclusión de algunas asignaturas, a veces se incluyen, a veces se diluyen, a veces se fiscaliza mucho esta cuestión de los conocimientos o del desempeño de los profesores, como ahora
que pareciera que se le da una autonomía total. Hay cambios que han sido muy radicales en cada uno de los sexenios. Otra cuestión que creo que es también digna de mencionarse es que, por ejemplo, en el periodo de Carlos Salinas hubo 4 secretarios de Educación Pública, de 2CEP, 2CEP, 4CEP, son los secretarios de Educación Pública que estuvieron pues en ese periodo. Entonces, pues esto también nos dice que no puede haber mucha continuidad, ¿no? En estas políticas educativas. Aquí, por ejemplo, en este periodo, ¿no?, de Andrés Manuel, pues ya van 3, ¿no? Esta es la tercera titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, creo que el único que le fue bien fue a Vicente Fox, porque ese sí creo que fue uno, que fue Reyes Tamés. Pero todos los demás han sido 3, y además algunos han estado meses, ¿no? Como en el caso, me parece que fue en el periodo de Ernesto Zedillo, que al Sati, igual por un escándalo de que tenía un título de Harvard que finalmente no se le había dado y cosas de esas, pues lo quitaron del cargo, ¿no? Y bueno, ha habido todo, ¿no? En la cuestión de los secretarios de Educación Pública pues en la historia, ¿no?, de nuestro país. ¿Qué es lo que se puede ver ya a distancia sobre estos cambios? Bueno, pues aquí lo remito de dos formas diferentes. Una es de Antonio Viñau, que es un especialista, estudia esta cuestión de las reformas educativas en diferentes países. Él es de Brasil. Y entonces, a ver, lo voy a leer textual, pareciera un poco enredado, pero no es tanto. Dice: el carácter fundamentalmente histórico de la cultura escolar y ahistórico de unas reformas que ignoran su existencia explicaría la superficialidad de las reformas educativas. El que éstas en general se limiten a rozar la epidermis de la actividad educativa sin modificar, pese a veces lo manifestado, la escuela real, la realidad cotidiana de dicha actividad. Y bueno, esto es en palabras muy bonitas, pero en otras palabras, o sea, mi traducción es, bueno, las reformas pueden dar giros de 180 grados y aquí, como dice la canción, ¿no? Todo sigue igual. Sí, no es que peor, ¿no? O sea, se ve que estas reformas, estas políticas en realidad no cambian, no logran ir hasta el tejido, pues, la base, en este caso de los profesores, y mucho menos, ¿no?, en el aprovechamiento o en los aprendizajes que adquieren los alumnos. Al final voy a referir sobre cómo sustento pues esta observación, ¿no?, esta hipótesis que yo tengo de que pues en verdad no han cambiado las cosas mucho, ¿no?, ni para bien ni para mal. Ya veremos ahí algunos números, pero bueno, me voy a regresar solamente porque puse en rojo esto y ahora lo retomo. Esta creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa también es importante porque a partir de la creación de ese organismo, pues comienzan a implementarse en diferentes niveles educativos una serie de pruebas, ¿no? Las conocemos porque, bueno, en este caso, por la experiencia también, yo estuve en servicio en la educación básica por 15 años. Además, mis hijos, que también estuvieron en la escuela pública, fueron también se les fueron aplicadas estas pruebas que conocemos o que hemos oído: enlace, Excale, incluso PISA, ¿no? Algunos de estos instrumentos de evaluación, y que sabemos que, bueno, no
sé qué tan confiables sean, porque la verdad es que cuando estas ya se anuncian o ya se sabe que, por ejemplo, algunos recursos que se daban a ciertas escuelas dependían de los resultados de estas evaluaciones, bueno, pues, ¿qué pasaba? Pues que todos los profesores, ¿no? Se ponían a eh, condicionar, a entrenar, ¿no? A los alumnos, pues, para que supieran responder una prueba de este tipo, y entonces, bueno, ya se contaminaba, digamos, ¿no? El resultado. A mí me tocó también, cuando yo estaba en servicio, en la educación básica en secundaria, que de repente me enteraba, ¿no? Por mis alumnos que ya les aplicaban alguna de esas pruebas para evaluar a otro profesor, pues agarraban mis alumnos porque pues no se completaban los alumnos o algo sucedía y entonces pues, ahí hacían mi coraje, ¿no? O sea, había una serie de prácticas que no permitían, ¿no? Que de veras estos resultados fueran tan confiables como uno esperara. Pero bueno, había algo, ¿no? Había algún parámetro que ya nos decía, nos daba cierta información de cómo estaban los estudiantes y bueno, como todos lo sabemos, no nos ha ido tan muy bien, ¿no? En todas estas pruebas, en todas las pruebas, no nos ha ido bien. Bueno, ay, estoy regresando. Ok. Entonces, bueno, eh, aquí tengo una declaración de una funcionario, ¿no? Es Marx Arriaga, que pueden consultar ustedes esto fue dicho en una mañanera en ese día, ahí está en YouTube si no lo creen, y dice, bueno, el proyecto de la 4T, esa conferencia tenía que ver con la educación, con la reforma que se estaba implementando, estaba construyendo. Dice, el proyecto de la 4T trata de enterrar el modelo neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, así, con todas esas, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano, clasista, que ha generado centenares de problemas sociales. Pareciera un pliego petitorio, ¿verdad? Pero no es un pliego petitorio, es un discurso que dio esta persona, este funcionario, y, y bueno, pues uno esperaría, digo, nadie puede negar, ¿no? Que efectivamente la causa, el origen de muchos de los problemas que tenemos actualmente, no solamente a nivel educativo, sino pues en general, ¿no? Culturalmente, en nuestra sociedad, pues tiene que ver con algunos de pues de estas ideologías, ¿no? Eh, y bueno, y uno esperaría que si entonces el discurso, por un lado, es atacar esta situación, pues la propuesta vendría muy coherente con esto, ¿no? Y efectivamente eh, hay investigaciones, hay trabajo que se hace en este sentido, atacando alguno de estos elementos. Por ejemplo, yo aquí les comento sobre estos enfoques socioculturales que particularmente en la educación matemática se han dado, digo, no son tan recientes, yo creo que tienen al menos 10 años. En Brasil, por ejemplo, hay un enfoque que se llama la etnomatemática, y bueno, y este es un libro de unas personas que trabajan en el CINVESTA, en el Departamento de Matemática Educativa, y que justamente quieren rescatar, ponen pues los ojos en esa matemática que se aprende en comunidad, no necesariamente en un espacio escolarizado, y que bueno, y ahí hay mucho aprendizaje y mucha también enseñanza, ¿no? De las matemáticas y rescatan esta cuestión, esta cosmovisión, ¿no? O este enfoque de una cosmovisión en el aprendizaje de las matemáticas.
Otro ejemplo, por ejemplo, es este compendio, y fíjense, bueno, la casa editora, bueno, pues es importante, es reconocida, y aquí también se trata de eso, ¿no? De rescatar, de proponer desde el, el contexto de cada una de las comunidades, de las regiones, proponer cosas para implementarse, ¿no? En un aula. Y bueno, este es un ejemplo nada más de lo que les estoy diciendo. Estas epistemologías del sur, que también mucho están mencionadas en los libros de texto, eh, pues que tienen que ver con esta cuestión de colonial, ¿no? De quitar, no quitar, perdón, sino alejarnos un poquito de ese enfoque eurocentrista, y ver, ¿no? Lo que pasa en las comunidades, no solamente en la actualidad, sino hace muchos años. Ustedes también posiblemente conozcan esta nueva eh, mirada que se da, por ejemplo, a la cuestión de la herbolaria, ¿no? Las plantas medicinales. Esto que en algún momento pues se creía que era pues una cuestión, saberes populares, pues ha habido en estos últimos años mucha investigación en laboratorios, ¿no? En institutos de ciencias que justo examinan, ¿no? Todas estas plantas, las propiedades, la cuestión de la química, y entonces de alguna manera han legitimado, ¿no? Pues el uso de estas plantas, por ejemplo. Y a lo mejor también tiene que ver con esta moda de traer estas prácticas también orientales sobre meditación y el Feng Shui, todo este rescate, digamos, de lo que pasa no solamente en Europa, sino en otros puntos de nuestro planeta. Creo que tiene que ver con este enfoque, ¿no? Bueno, entonces yo esperaría eso, ¿no? Yo cuando escucho el discurso de esta propuesta, cuando veo, por ejemplo, en el libro del maestro, esta cuestión que sí, creo que además está bastante extrema, ¿no? Sobre esta nueva ideología en la cuestión educativa, pues yo esperaría algo así. Entonces vamos a ver ahora lo que en realidad está en los libros de texto de secundaria. Entonces, eh, este es el temario para primer grado. Denle ahí una pequeña revisada, y la verdad es que es un temario que está, yo diría, bastante ambicioso, y si nuestros alumnos de secundaria vinieran con estos conocimientos, pues creo que podríamos arrancar de una forma así muy eh, fluida, ¿no? En nuestro bachillerato. Bueno, aquí, por ejemplo, sobre estos temas, ¿no? Estuve revisando y me encuentro, por ejemplo, con estas páginas en donde, por supuesto, veo que hay errores conceptuales, rescatables, claro. Por ejemplo, en esta parte izquierda que está aquí, eh, pues veo esta asignación, ¿no? De las variables sobre un problema, pues, de costos de algunos artículos. Y me llamó la atención porque yo en mis clases y soy muy insistente con mis alumnos en cómo nombramos a las variables. Entonces, pues aquí yo hubiera dicho, la variable T es el número de trapeadores o el precio de los trapeadores, bla, 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 ¿no? La E sería el número de escobas o el precio de escobas, depende de cómo esté yo tratando la situación, pero yo, por ejemplo, creo que si desde los niveles básicos podemos em, este, aclarar, ¿no? Que este tipo de variables pues tienen que ver con números, en este caso, hay variables que no necesariamente son números, pero en este caso sí, pues
podríamos también empezar a formalizar, ¿no? La cuestión de las matemáticas. Bueno, en esta parte derecha también hay un problema que tiene que ver con este contenido que estaba por aquí. Déjenme ver si lo encuentro. No, creo que no lo encuentro. Bueno, ¿qué es la distancia de un punto a una recta, ¿no? Entonces, yo voy a confesarles que no entendí la explicación de cómo obtener la distancia de un punto a una recta, porque, bueno, están los puntos por los que pasa la recta, está este punto P, y luego yo, pues, dado que estaba situado, o sea, aquí la propuesta es que lo sitúes en el plano cartesiano, entonces, bueno, a mí se me hizo muy fácil, pues, sacar la columna de la recta, calculé la distancia y ahorita no lo tengo a la mano, no recuerdo qué me dio, pero me dio un número que no coincidía con este 2.7 que aparece aquí. Entonces después dije, bueno, pues a lo mejor me equivoqué y me fui a GeoGebra y lo pinté y efectivamente tampoco daba 2.7 y fui a eso porque no entendí la explicación, ¿no? Aquí dice que, lo voy a leer, ¿no? Después se cuentan los espacios que tiene el segmento D. Segmento D, no sé a qué espacio se refiere, no lo sé, no veo. Dice, ocupa un rectángulo de 2.4 unidades de alto por 1.5 de largo. Yo cuando vi pues este segmento, pues el rectángulo que veo, y aquí sí me puse ahí a tratar de seguir lo que yo les digo a los alumnos, ¿no? De que en una figura, en una construcción geométrica, uno debe de aprender a ver lo que no está, ¿no? Y bueno, yo vi este rectángulo que está aquí, pero pues ninguno me coincidía con las 1.5 unidades 2.4. Entonces, bueno, dado que con dos métodos yo obtuve un resultado y con este método que no entiendo de veras cómo deducen el 2.7, eh, eh, pues, pues deduzco entonces que está incorrecto este procedimiento. No lo veo, no sé si alguno de ustedes quiera por ahí también comentar algo sobre este problema. Y bueno, y entonces ya se da aquí una explicación más general que tampoco entiendo, ¿no? Tampoco entiendo. Para saber qué distancia hay de una recta a un punto, es necesario que el segmento auxiliar que se traza para medir la distancia de un punto a una recta sea perpendicular. Bueno, hasta ahí todos sabemos, ¿no? Como que esa distancia se refiere a la menor distancia, que es esta. Y contar con el plano cartesiano, ya que es fundamental para el conteo de los espacios. No sé qué sea espacio todavía. Además, es indispensable que cada espacio de plano mida lo mismo, pues así se obtendrá el resultado exacto de la distancia del segmento. O sea, no me está diciendo cómo, ¿no? No me está diciendo cómo. Entonces, bueno, hay seguramente más, estos son los que yo detecté, seguramente hay más explicaciones que se pueden afinar, mejorar o aclarar o de plano corregir, ¿no? Algo que me gustó es que sí se propone el uso de los instrumentos geométricos, ¿no? De las escuadras, particularmente. Creo que sí es importante que nuestros alumnos manipulen este tipo de instrumentos, ¿no? Al menos en este nivel. De hecho, bueno, ahorita voy a retomar esta parte del manejo de los instrumentos geométricos. Este es el temario de segundo grado. También observen que es ambicioso, sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas y además sí son muy puntuales en los métodos que se tienen que pues enseñarnos, reducción, igualación, sustitución, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, bueno, pues sí, no sería así como que tan necesario puntualizar en cada uno, pero bueno, o sea, es algo fuerte el que está, la propuesta que está aquí, ¿no? Cuestiones cuadráticas, probabilidades,
Por ahí, ya. Y bueno, pues en los 3 grados también se proponen esta cuestión de la análisis de datos, ¿no? De estadística, eso también me parece algo importante. Aquí es donde les decía, esto de segundo grado es como un objetivo, saber cómo utilizar los diferentes instrumentos de geometría, transportador, regla, compás, para construir polígonos regulares, etcétera, ¿no? Veo también que, por ejemplo, en esta parte, para explicar la comprensión de la desigualdad algebraica, pues las explicaciones tienen que ver ya con un lenguaje, digamos, bastante formal, ¿no? Cómo defines que un número es menor que otro, bueno, las propiedades más bien de la desigualdad. De hecho, ahí en el temario también venía la desigualdad del triángulo. Entonces, ay, aquí sí, digo, aún en el nivel básico, que es, supongo yo que, pues probando, ¿no? Ciertos, comparar, pues, ciertas parejas de números, pues me parece que es muy, muy ambicioso. Aquí, por ejemplo, también veo algunos errores en cierto sentido que les digo pueden ser corregidos. Por ejemplo, en este ejemplo 6, donde nos dice la figura está compuesta de 2 cuadrados y un círculo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo no veo un círculo, yo así ya con cierta pericia, ¿no? Digamos, pues sí hay una mitad, ¿no? De un círculo, pero no un círculo entero. Entonces, bueno, son detalles que para un estudiante de este nivel, pues sí sería necesario aclarar. Y bueno, al final ya también hacen unos cálculos, hacen el desarrollo, y hasta el final ya es cuando dicen, bueno, es que es una mitad de un círculo, entonces vamos a tomar la mitad de tal valor. En esta parte izquierda, a mí me parece también que es un problema también que se podría tratar de una forma muy, muy cuidadosa. El lenguaje que se usa para esta construcción y para esta deducción del perímetro de una figurita que está por aquí, me parece que es de un nivel alto. Tal vez yo creo que mis chicos de bachillerato, si hacen esto, si entienden esta construcción, estas deducciones, bueno, este, eh, digo, lo pueden hacer, pero bueno, también me parece que para un chico, acuérdense que este es el de segundo grado, pues tendría que haber ahí un acompañamiento así como que muy especial, ¿no? Del profesor. Y del tercer grado, pues esta es la propuesta de los contenidos. Entonces también parece ya que meten temas interesantes, como es lo de la generación de los sólidos de revolución, ya están hablando. En el anterior, ay, perdón, ya lo pasé, pero en el anterior había también una cuestión de teselaciones, ¿no? Donde se exploraban las geometrías. Entonces, bueno, me parece que son temas bastante, que sí pueden interesar mucho a los estudiantes. Aquí hablan ya no solamente de la variación, de la dispersión, sino también de la covariación. Entonces, ay, la verdad es que sí me quedé bastante impresionada cuando veo estos contenidos para los alumnos, ¿no? Bueno, estos son los contenidos. Como ustedes sabrán, hay otro libro. De hecho, en total, con los libros de primaria y de secundaria, son más de 90 libros, ¿no? Los que se realizaron para esta propuesta. Y uno esperaría que en uno de esos libros, que es el llamado de proyectos, pues estos contenidos se vieran muy bien, ¿no? O sea, que estuvieran presentes en esas propuestas. Pero bueno, la cuestión es que no es así. Bueno, estos de los contenidos. Estos son otros problemas de los contenidos
que están. Les digo, problemas bonitos. Y, y bueno, ahora voy al libro de proyectos para tratar de contrastar, ¿no? Cómo podemos estos contenidos abordarlos. En los proyectos, bueno, en los proyectos no hay una secuencialidad, no hay una gradualidad, pero también veo que está, o sea, sí se deja completamente la cuestión de los contenidos. Por ejemplo, en este proyecto que habla del modelado de espacios sólidos, pues en sí, geométricos, pues no, o sea, vean las preguntas, no son, no hay algún momento, pues, en el que sí se deje ver, ¿no? Al estudiante o al profesor, que se le ayude al profesor para saber cómo es que van a abordar estos contenidos. Entonces, otra cosa que observo en esto de los proyectos es que este discurso que nos habían prometido sobre la comunidad, de lo comunitario, la verdad es que no es tal, ¿no? Aquí, en todos los proyectos, se insiste mucho que organizados en comunidades y aquí más adelante, materiales por comunidad. O sea, creo, desde lo que yo observo, que esto es lo que ellos están proponiendo para decir, ¿no? Que este enfoque comunitario pues se va a dar en la implementación de los planes, y lo cual me parece pues sí bastante artificial, ¿no? Entonces, también aquí estos códigos en los que pues, supuestamente podemos tener acceso, pues yo supongo que algunas construcciones geométricas o demás, pues no son tal, no están rotos, ¿no? Los enlaces, entonces, pues no hay tal. Se, se propone también este uso de GeoGebra, y me impresionó, también digo que bueno que sí se está proponiendo, pero pues queda como, yo diría, un poco disociado, ¿no? De la realidad, así como lo comenté en una de las primeras diapositivas, no se conecta con lo que en realidad pasa, ¿no? Cuando sabemos que no en todas las escuelas hay computadoras, son muchos, tenían los números por ahí, la verdad, ahorita se me perdieron aquí entre tanto papel, pero no hay condiciones en cuestión de infraestructura, pues para que pudiéramos solventar esto, ¿no? Y entonces, pues es así como yo veo que no hay esta consistencia, ¿no? Entre esta gran propuesta con los contenidos. De hecho, los contenidos, y ustedes también lo pueden ver así, son bastante, pues, enciclopedistas, ¿no? Son así se calcula esto, esta es la fórmula, no se cumple lo que se promete, ¿no? En esta propuesta, desde lo que yo veo. Bueno, sobre esta breve revisión, ¿no? Que hemos visto sobre estos contenidos en secundaria, digamos que algunas conclusiones que yo puedo dar es, bueno, primero, que lo que los niños van a aprender, como ha sucedido pues a lo largo de todas las reformas que se han implementado, pues va a depender ahora más que nunca de los profesores, ¿no? Porque también antes, pues la cuestión familiar estaba bastante salvada. Digo, perdón que recurra a mi experiencia individual, pero digo, yo crecí, mi mamá me estaba ahí diciendo siempre que, ay, que la tarea, bueno, no fui tan, tan irresponsable, ¿no? Cuando estaba estudiando la primaria y todo, pero había alguien que estaba al pendiente de lo que
hacía, ¿no? En la escuela. Cuando tuve a mis hijos, pues la verdad es que yo no estuve, ¿no? Tan pendiente de lo que estaban haciendo y bueno, ahora vemos nosotros en nuestras aulas que también pues los papás están ausentes y entonces por eso es lo que yo creo que ahora más que nunca depende de los profesores y pues desafortunadamente las condiciones de la mayoría de los profesores no son tan favorables, ¿no? Tenemos los turnos, dos escuelas, muchas asignaturas, entonces, este, eh, pues creo que no hay mucho tiempo, ¿no? Para el estudio, para la preparación. Es muy diferente la actualización o el concepto de actualización que se tiene en el nivel básico del que nosotros, como profesores de la UNAM, tenemos acceso. Ahí en la SEP, es lo que yo estuve ahí 15 años trabajando, pues las actualizaciones eran cada año en los consejos técnicos, a veces una vez por mes, pero jamás hubo una persona que pudiéramos decir es un especialista que va a darnos ahí algún curso, algún taller, o sea, uno como profesor de manera independiente tiene que ir y buscar esos cursos en los tiempos ya extra escolares. Aquí en la UNAM nosotros tenemos esta gran ventaja, ¿no? De tener este periodo interanual en el que podemos de manera gratuita actualizarnos y además no digamos impositivamente, en el sentido de que yo puedo elegir, ¿no? Si me voy a un curso de pedagogía, un curso de didáctica, un curso de tecnología, un curso de trate de la disciplina, y entonces, bueno, pues en la educación básica no es tal esta situación y bueno, creo que pues reitero mi hipótesis inicial, no creo que haya muchos cambios de manera radical, ¿no? Como lo decía Viñao, creo que esto apenas si va a rozar la epidermis de la realidad, ¿no? Otra cuestión que también creo que aquí habría que pensar es esto de las evaluaciones sistemáticas que pues, ya desaparecieron. Ustedes seguramente recordarán en el sexenio de Peña Nieto, que se trató de implementar esta reforma educativa que sí era más una cuestión de condicionar la permanencia en el servicio de los profesores a través de ciertas evaluaciones que tenían que hacer. Y a partir de ahí ya también con este nuevo gobierno se quitaron, ¿no? Se dejaron de implementar estas pruebas enlace, Excale. De hecho, PISA estaba ya también, o está todavía en veremos, porque en el 2021 sí habían dicho el gobierno vigente que ya no iba a participar México en esta prueba de PISA. Ya después dijo que sí, y la verdad es que ahorita no tengo la información tan precisa de qué es lo que sucedió, pero son formas en las que sí podemos de una u otra manera ir viendo cómo vamos, pero lo que sí es cierto es que todas las pruebas han dicho que no hay muchos cambios, ¿no? En la cuestión del aprovechamiento de los alumnos. Y pues, extracto que está aquí tiene que ver con un documento que se llama, está en línea, no les digo cómo se llama, porque está, que se llama Repensar la evaluación para la mejora educativa, que tiene que ver con los resultados del examen PISA de 2018, que fue el último en el que participó México. Eh, cada 3 años que se aplica este examen a los países de la OCDE,
cada 3 años se da énfasis en alguna una de las competencias, ¿no? Porque se evalúa ciencias, matemáticas, lectura. Entonces, en la última, que se dio énfasis en lectura, bueno, de todos modos, estos son los resultados en matemáticas, que, bueno, ustedes ya seguramente los estarán leyendo, los estarán revisando, y son muy alarmantes, ¿no? Porque dice que pues el nivel mínimo está prácticamente el grueso de los estudiantes a los que se les aplica esta prueba, ¿no? El 43%, que solamente el 0.47% logra el nivel más alto, que es el 6. Y bueno, pues dice aquí, menos del 1% de los alumnos puede modelar situaciones complejas matemáticamente y seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas de resolución de problemas para tratar con ellos, ¿no? Entonces, eh, no creo, o sea, digo, a mí sí me interesaría que siguiera habiendo este tipo de pruebas, porque de alguna manera pues sí son un termómetro, porque sin ellas pues no tendríamos nada, ¿no? De cómo medir. Y una última conclusión, que también pues más bien es un poco para que nos sintamos, si alguna vez sentimos amenazados, también nuestra ideología, ¿no? Muchas veces decía que ya todos nos vamos a volver comunistas, ¿no? Si se adoctrina de esta forma a los niños. Y bueno, este meme que me encantó, este, pues del primer día de clase, ¿no? Con nueva escuela mexicana, ¿no? Que ya lleva su estrellita, pero pues es una estrellita como muy, muy especial, ¿no? Y yo creo que la otra conclusión es esta, la última conclusión es que no creo que bueno, que contrario a lo que dicen algunos sectores, pues vayamos a volvernos un país comunista, ¿no? Y bueno, y pues esto es todo lo que preparé. Bueno, ahí tengo más datos, pero creo que podríamos dejarlo acá y pues más bien el seminario pues trata también de debatir un poco, ¿no? De compartir otros datos, otra información que se tenga, pues para poder también reflexionar y pues, compartir experiencias, ¿no? No sé, que puedan ahora ustedes decirme, bueno, y agradecerles, ¿no? La atención que han tenido para esto que preparé. Voy a dejar de comprar. No, pues muchas gracias, Leti. Qué buen paseo nos diste por toda la historia. Creo que es muy importante ver todos los antecedentes, ¿no? Porque uno escucha mucho en las noticias y en redes sociales que nada más se dedican a criticar, pero no hay un análisis real. Estuvo muy interesante. No sé si alguien quiera comentar algo antes. Si alguien resuelve el problema de que yo no entendí también, ¿eh? Sí, imagínate qué complicado, porque luego los profesores luego los meten en problemas, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Profesor Moisés, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Precisamente hablando de problemas, lo que le quería preguntar a la maestra Leticia es si, como ella nos habló de un ejemplo donde revisó material en los libros referente a temas de sólidos de revolución, lo que quería preguntarle es si observó si más bien la forma en que se exponen los contenidos en el material es como puros formulazos o se explican cosas, porque pues incluso también en el bachillerato hay problemas con las fórmulas de volumen, ¿no? Entonces más bien saber qué tanto profundizó en ello o qué tanto el material que nos expuso profundiza en el conocimiento verdadero de esas fórmulas de volúmenes para sólidos de revolución, o no va por allí el material. Sí, sí lo trabaja también como, yo no diría tan de formulazo, porque sí hace una comparación, incluso, por ejemplo,
para obtener el cilindro, ahí hay una parte en la que dicen, bueno, si no se da todo el giro, ¿no?, al eje, no sé, 3/4 partes, ¿cuál es el volumen? O sea, sí hay una intención de explicar el por qué. Desde mi punto de vista, para el nivel en que están, creo que sería suficiente. El problema es que, como lo comenté, ya cuando quieres implementarlo en un proyecto, ahí es donde sí te queda muy corto el programa. Pero sí, a pesar de que, como ustedes vieron en estos ejemplos que yo rescaté de estos contenidos, del desarrollo de estos contenidos, sí se inclina más, creo yo, hacia lo informativo, ¿no?, hacia la información, no tanto hacia la explicación. Creo que sí, sí, en esa parte de sólidos de revolución, sí está al nivel adecuado, ¿no? O sea, no es nada más el formulario. Bueno, y para que también complementar esto, que esta parte de que ustedes mismos puedan revisar estos materiales, pues están en línea. Aprovecho para agradecerle al profesor Heriberto de Prepa 6, que no está, pero él es director. Cuando fui a la visita a los planteles, estábamos platicando, él es director de un plantel de secundaria, y él fue el que pues también me orientó sobre, y nos compartió ahí muchos materiales que trabajajan en sus consejos técnicos, ¿no?, para poder enterarse, ¿no?, porque como en todas las reformas los profesores son los últimos que se enteran. Y pues ahí están, para que ustedes también les den una revisada, ¿no?, si gustan, en línea, están en línea. Muchas gracias. Oye, Leti, yo te quería preguntar sobre este libro de proyectos. ¿La intención es hacer proyectos mezclando las materias? Sí, sí, esa es la intención. De hecho, déjame ver, aquí creo que sí lo tengo en, aquí tenía yo abiertos unos. A ver, voy a compartir otra vez. Sí, gracias. No quiero. Acá está. ¿Están viendo, verdad, el librito este? Sí. Déjame ir al principio. Acá está el índice, donde podemos como ver un poquito de lo que se trata. Sí, fíjate, por ejemplo, en esto que nos competiría a nosotros, que son los saberes y pensamientos científicos, sí hay pues una intención, o sea, son los proyectos, algunos sí son como muy de matemáticas, pero por ejemplo en este de información confiable, sí involucran otro tema. Entonces esa es la idea, pero como lo comenté, no hay o sea, no se ve una secuencia. Yo lo tomo como ejemplos, pero sí les falta mucho, pues justo la mano del profesor para que pueda lograr interrelacionar estos contenidos de otros campos disciplinares en uno de los proyectos. Entonces sí, esa es la intención, pero la verdad es que no está, desde mi punto de vista, lo suficientemente logrado, ¿no?, pues en la propuesta que se tiene en los libros, ¿no? Pero sí, esa es la intención. Sí, es que eso a mí se me hace, o sea, no, creo que no existía un libro así, ¿no? De hacer trabajos interdisciplinarios, y creo que eso es es una ganancia eso, por lo menos que ya Sí, existe el libro. Digo, se irá mejorando, pero creo que sí es una ganancia. Oye, en el chat, ah, Patti nos, ay,
se me fue el chat, que si puedes compartir algún material o ligas para revisar el programa y ese documento de proyectos. Ujú. Allá Sí, el bueno, profesor Hugo Cárdenas nos puso ahí ya una liga. ajá, ahí están todos, todos, todos. Ah, míralo. A ver, ahorita de todos modos, porque creo que ese que es de primaria, pero sí, o sea, si tú buscas con Alitec, si tú googleas con Alitec, Con Alite. ahí aparece, ajá, con Alitec. Ahí están todos, todos, todos. Están Ah, por mira. nivel preescolar, primaria. Perfecto. Sí, y pues la cuestión es sí darnos ese tiempo para poder revisar, ¿no? Y para poder pues, saber cómo. Les digo que a mí me parecieron los contenidos completos, ¿no? Creo que viene más geometría, vi más geometría que en el programa anterior. Ujú. Y bueno, pues sí, aquí pues, todo el trabajo se lo dejan al profesor, ¿no? Porque estos proyectos más bien yo los tomaría así como algunas ideas, porque no profundizan, y quien tendría que ahí darle, pues sí, ya más contenido de disciplinar a los proyectos, pues son los profesores, y ahí es donde yo dudo por estas condiciones que comenté, que pues sea imposible, ¿no? Pues sí, también ya todo queda dependiendo de los profesores, ¿no? Que No, y ahora la sí, capacitación que deben de tener y todo eso. y además sí también fue muy, digo, eh, ya no lo comenté, pero sí ha habido una cuestión también jurídica muy controvertida con estos programas. Estuve ahí leyendo. Al parecer también no se siguió el camino correcto, ¿no? Primero estaban los libros, todavía no estaban los programas, o sea, hubo ahí eh, todo a destiempo, todo en desorden, entonces eso es lo que están argumentando, ¿no? También algunos gobiernos. En Chihuahua, por ejemplo, ¿no? O sea, se puso ante la Suprema Corte, pues esta demanda, ¿no? De que no se cumplió jurídicamente con el procedimiento para la realización de estos libros, de la reforma en sí, y entonces sí se aprobó, pues, de que no se repartieran, ¿no? Estos libros, y bueno, también ahí surge también la respuesta del sector de los profesores, algunos profesores, pues, digo, algunos, no sé cuántos, pero en general los profesores salieron también a defender, ¿no? De que sí se tenían que repartir los libros, y entonces pues, sí hay todavía pues muchos problemas jurídicos, ¿no? En cuanto a estos materiales, ¿no? Y lo que decía también, digo, todo sale a la luz, esta primera parte donde les comentaba de esta persona de Cuba, ¿no? Que participó en la realización de los libros de los 60, 59, y ahora también hay por ahí un venezolano de hecho sí tiene no es un dato, un, no, ya no lo tengo, pero o sea, es una persona que participó de manera muy directa también en esta elaboración de los libros, entonces ahí, o sea, a mí comparativamente se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo se, cómo se repiten las cosas, porque para mí hay un patrón así muy claro, ¿no? Sobre todo lo que pasa, las modas que a veces en cuestión de la política se quieren adoptar, en este caso en la educación, y que puede ser lo que sea, pero no cambian las cosas, ¿no? No cambian las cosas, que es lo que observamos en la realidad, ¿no? Uh -huh. Así es.
pues sí, es triste. Y, y bueno, y algo también que, no sé si hay más. Alejandro Olvera, los libros, bueno, voy a leer un comentario. Los libros presentan una forma diferente de mostrar los contenidos. Claro que son materiales perfectibles. Claro, yo creo que eso es cierto. Todos los libros de texto, ¿no? Son todos los textos, todos los escritos, creo que son perfectibles. eh, y yo creo que como docentes también, si asumimos esta responsabilidad, o sea, sí siento que hay en el 20 de que somos nosotros, ¿no? Los responsables de lo que pasa, lo que pasará con nuestros futuros ciudadanos, ¿no? En el caso de los niños, ya cuando cumplan la mayoría de edad, si de veras somos conscientes de ese compromiso, esa responsabilidad, creo que sí, este, sí podemos tomar cualquier propuesta y ver qué sucede, ¿no? Mejorarla. Y ningún libro creo que sea suficiente para poder enseñar algún contenido o para uno mismo que pueda aprender algún contenido, ¿no? Siempre uno tiene que estar en la búsqueda de nuevas formas de tratar un tema, de nuevas formas de evaluar el tema, y esta cuestión de ser profesor que enseña, en realidad también debemos asumirnos como un profesor que aprende siempre, ¿no? Que debe de aprender siempre. Sí, es que muchas veces uno se acomoda, ¿no? Pues ya tengo mi material del año pasado, pues así lo sigo usando y así lo sigo usando y es muy cómodo, pero sí está en uno tener que hacer estos cambios y estas búsquedas de formas de enseñar, de evaluar y pues sí, Experimentar, sí, sí se puede, experimentar, claro, claro, ¿no? Para no tener miedo a que las cosas puedan así salir es, no tan bien como nosotros quisiéramos. así es. No sé si hay algún otro comentario. Pues yo nada más quería comentar algo que le escuché al doctor Falconi, que que me llamó mucho la atención acerca de los libros de texto. Él decía, pues mucha gente los critica, ¿no? Pero, o sea, han salido varias noticias de que se están metiendo a criticar estos libros. Y decía el doctor Falconi, pues qué bueno que la gente esté volteando a ver la educación, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. eso es una ganancia, ya sea para criticarlos para bien o para mal, pero qué bueno que volteen a ver la educación. Y creo que Sí, esa es otra riqueza. sí, yo por eso también agradecería a las personas que dijeron, ay, eso está mal, y aquí hay un error y todo, Sí, porque justo pues provocaron que, no, que lo estudiáramos, ¿no? Que lo revisáramos, qué está pasando, ¿no? Porque sí se notó que los medios de comunicación masiva, pues todo el mundo estaba ahí como muy atento del error y todo, pero exacto, y sí, yo coincido también con el doctor. doctor. Sí, sí, sí sirvió, creo, Sí para que sirvió volteáramos a ver. para voltear a ver. Claro. Exacto, exacto. Y algo tan importante que es la educación. Ujú. Digo, hay otro comentario. El profesor convierte en articulador el profesor, perdón, se convierte en articulador de los contenidos y las formas de enseñanza. Sí, claro. Ahorita que comentaba el profesor Moisés sobre que hablaba de estos cuerpos de revolución, yo alguna vez di clase en secundaria y sí ya venía ese tema. O sea, yo di hace, ¿qué será? Como 7, 8 años di clase en secundaria. Y pues no me metía tanto en la fórmula. Yo más bien quería que los alumnos pensaran en qué pasa si tengo un circulito y lo hago girar, ¿no? ¿Qué creen que pase? Y era así totalmente creativo el asunto, ¿no? A algún niño se le ocurrió en su lápiz poner la figura al cuadrado, a eso, y darle vuelta y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, y creo que eso ya es una riqueza. Pero sí, como dice el profesor Alejandro, pues el profesor se puede ir
tratar de ver la geometría así o con puras fórmulas, ¿no? Entonces, pues eso sí ya depende de cada profesor y que las dos cosas son muy ricas. Sí, y Son muy también hablando ricas. de estos materiales que dice que siempre son perfectibles y podemos sacar cosas buenas. Por ejemplo, los materiales que a mí me encantaron, que fue cuando yo estuve en servicio, dando clases en nivel secundaria. Esto no sé de qué, déjame ver de qué fecha es del 94, la primera edición. Seguramente, no sé, ay, este es un libro precioso, porque, y lo hicieron, o sea, es un material para el profesor de secundaria que hicieron, y en este caso, bueno, los que tuvieron ahí como manga ancha para hacer la propuesta fueron los profes de los investigadores del CINVESTAB, del Departamento de Matemática Educativa. Pero es un libro precioso, a mí me encanta porque tiene de veras unos problemas muy, muy interesantes, que incluso para algunos para chavos de prepa son muy, muy bonitos. Y yo todavía los conservo, hubo varios, lecturas también, bueno, ahí el enfoque era, pues en ese entonces, el constructivismo, ¿no? Que bueno, también ahí podríamos decir muchas cosas sobre el mal empleo o la mala adaptación, ¿no? En el terreno escolar, pero son materiales que se pueden seguir aprovechando, ¿no? O sea, no caducan, ¿no? Claro, qué mal. No se deben de quemar como, Ujú, ujú. como se están promoviendo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y hay otro comentario. Los libros representan una forma diferente. Aquí está. Que de repente México se volvió lector. No, pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Verdad, verdad. Ojalá que sí. Pero sí, voltearon a ver la educación. Eso es lo importante. Sí. Creo que ya es todo. Ya no hay más comentarios. ¿Mm? ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que no. Este, Rocío dice que muy bien esta conferencia es un tema fundamental para nosotros. Sí, claro. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias. Probablemente, y si alguien quiere revisar los de primaria, ya también ya nos, nos ayuda, ¿no? También a ver Claro, qué pasa en la primaria. Yo les digo que eso sí ya no me dio tiempo, entonces pues no estaría mal también, porque pues es finalmente la educación de los chavos que vamos a tener, ¿no? que En van a algún llegar. momento que van a Ajá, llegar. así es. Entonces, pues, a ver Pues quién sí, estaría descubrió. bien un clavado ahí a los libros de primaria. Ujú. Pues ahí está la invitación. Pues muchas gracias, Leti, muy interesante. No, La verdad me pues, gustó gracias a mucho y ustedes, a todos, muy, Pati, por su atención. muy interesante y aparte muy bien documentado todo. Muchas gracias, Leti. Y pues Gracias. gracias a todos y nos vemos aquí en la próxima. Dale. Bonita tarde a todos. Con Manrica, Bye. bonita tarde. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Dejo de Hasta grabar. luego.